Hoy nos ha tocado hablar del enemigo por excelencia del ser humano. No de Jesucristo. Yo siempre he tenido la idea y he dejado bien claro que el demonio no es enemigo de Cristo. El mismo Jesucristo nos lo dijo, ya viene el príncipe de este mundo, que en mí no tiene absolutamente nada. Y en otra ocasión nos dijo, yo he vencido el mundo, por lo tanto también a su príncipe. Entonces, con Jesús no tiene nada que hacer, porque claro que Cristo no le tiene miedo, pero nosotros sí. Es el enemigo por excelencia del ser humano. Estamos hablando ni más ni menos del diablo, queridos hermanos en Cristo. Y vamos a hablar de un asunto muy particular que es digno de mención. Se trata de latín. Exorcistas expertos lo han afirmado una y otra vez, que el latín es fundamental para realizar un buen exorcismo, porque es la lengua de la iglesia. Curiosamente lo contrastamos con el grupo modernista, que intenta desaparecer para siempre y borrar de nuestras mentes el latín. De ese tema muy interesante te vamos a hablar el día de hoy en este programa, querido hermano en Cristo. Te invito a que me acompañes y sin más, comenzamos. Habemus papam, cardinalem Ratzinger. Tal y como lo escuchaste, estamos hablando de latín. ¿Y por qué el demonio le teme? ¿Y por qué el demonio obedece al latín? Hay un debate entre dos grupos principalmente de la Iglesia Católica, los que pretendemos, yo me considero en ese grupo, conservar la tradición, lo que Dios nos dio, y los que pretenden borrar la tradición de la Iglesia Católica. Si nos centramos exclusivamente en el latín, lo proclamó todos los concilios. No hay ningún concilio en la Iglesia Católica que prohíba el latín. Curiosamente, en la práctica, si quieren desaparecer el latín, este sector modernista, sector que pretende destruir lo que la Iglesia nos dejó, lo que la Iglesia nos enseñó. El latín es la lengua de la Iglesia Católica, es la lengua de tu madre, Iglesia. Por eso es importante conservar el latín. Por eso es importante aprender el latín y sobre todo entender lo que se dice en latín. Curiosamente, los hombres, los laicos, nos desentendemos de eso y el demonio se entiende perfectamente. ¿A qué me refiero con esto? En los exorcismos, los sacerdotes le ordenan al demonio en latín y el demonio perfectamente lo entiende y le obedece, incluso le teme al latín. Por eso ha emprendido esa campaña para querer desaparecer, destituir, desterrar de la iglesia el latín. Vamos a hablar de esto. Un sacerdote español, experto en exorcismo, ha declarado por qué es importante el latín y por qué el demonio obedece al latín. Te muestro aquí la información que tú tienes que conocer del demonio, de los poseídos, del exorcismo, la práctica de la Iglesia Católica, una figura terrible que tienes que conocer. El sacerdote ha declarado que el demonio obedece y teme fieramente al latín. Ya nos lo dijo también en su momento el padre Gabriel Amort, que en paz goce. Sin embargo, también el sacerdote lo ha salido a declarar. Estamos hablando ni más ni menos que del padre Francisco Torres Ruiz, que es exorcista y experto en liturgia de la diócesis de Plasencia, España. Él explica la importancia del latín y por qué el diablo teme y obedece cuando oye la lengua latina, del latín. En declaraciones que hizo a medios de comunicación, el sacerdote español comenta que es verdad que los exorcistas es normal, es verdad que en los exorcistas se vea como normal utilizar el latín, ya sea por el ritual, que es el que nombra esa lengua para usarlo, o para hacerle alguna pregunta o darle alguna orden al demonio. Eso no significa que se deba dialogar con el demonio de ninguna manera. De hecho, lo saben todos los exorcistas que está prohibido dialogar con el diablo.
salvo cuando se le hace aquellas preguntas que todavía se pueden contemplar en el ritual romano que quieren eliminar de 1614. Como por ejemplo, se le puede preguntar al diablo el nombre de él y el día en que deba de irse de aquella persona, solo por ilustrar y dar algún ejemplo de estas preguntas que se le hacen al diablo. ¿Cuándo se usa el latín? Aparte de hacer las oraciones del ritual, es el ritual romano en latín, se puede usar cuando se le ordena al diablo que bese la cruz, que se arrodille frente a la cruz, también que se ponga de rodillas ante el sagrario. Son cosas muy concretas en el ritual de los exorcismos, cuando se puede pedirle al demonio una cosa en latín. Lo ha dejado muy preciso el sacerdote experto en exorcismos y experto también en liturgia. El sacerdote resalta que el latín es algo que el diablo va a entender, pero que las personas que están siendo exorcizadas no tienen por qué conocerlo. Ese es incluso un indicio muy claro de que hay una posesión diabólica real, y también es una forma de poder evaluar qué tanto está el diablo en esa alma o no. El sacerdote también detalla luego 3 razones por las que todavía los católicos debemos de conservar el latín en la actualidad. Como número 1 tenemos porque es la lengua de nuestra iglesia, la lengua de nuestra madre, como lo dije yo también hace ratito. Es la lengua del rito romano, es la lengua del occidente cristiano, de occidente católico, ya sea del rito romano, del rito hispano o del rito ambrosiano, que son los más, o los que son mayormente más numerosos en occidente, así lo indica el sacerdote español. La segunda razón es porque es la lengua en la que se transmitió el saber católico y cristiano. Esto, desde hace muy antiguo, sabemos que hasta el siglo III o siglo IV, los ritos se transmitían en griego, pero desde el siglo III se empezaron a traducir muchos textos, porque era la lengua del imperio, era la lengua en la que se movía el mundo cristiano, sobre todo a la base popular cristiana en aquel tiempo. Y la última razón es porque nos ayuda a entrar en comunión con la iglesia, con los cristianos de todo el mundo. Lo resalta el sacerdote, es la lengua oficial de la iglesia católica, les guste o no. En este sentido, recuerda el padre que el mismo concilio ecuménico Vaticano II, los que lo alardan, nos dispuso, o no dispuso solamente que supiéramos latín, sino que usáramos en latín en la liturgia, al menos para poder cantar las partes del ordinario y hacer algunas plegarias en latín. Fue el mismo concilio el que mandó que los laicos supieran latín, al igual que el sacerdote. Entonces podemos entender algo. ¿El latín está muerto? No. El exorcista advierte a sí mismo que muchos quisieran que el latín desapareciera, pero realmente no va a desaparecer. Mientras todavía la iglesia pueda tener vida y voz, el latín siempre tendrá que sonar en la iglesia católica. Tampoco el latín ha desaparecido entre la gente culta, entre la gente que quiera seguir instruyéndose, conocer sobre todo la sabiduría clásica, las civilizaciones antiguas y sobre todo elevar el pensamiento a un nivel un poco más alto. ¿El latín está muerto? Por supuesto que no, y no lo debemos dejar que muera. El padre Torres también se esfuerza por impulsar el latín, que muchos no conocen y muchos no saben. Reparte en redes sociales cursos incluso de latín, en su parroquia también, y bueno, virtualmente también está abierto a repartir cursos para ir instruyendo a la gente, a los católicos en particular, ¿no? Entonces podemos entender una cosa. Benedicto XVI decía que lo que era bueno para los mayores, los antepasados, tendría que ser bueno para nosotros también. Las generaciones antiguas tomaban como lengua oficial de la Iglesia Católica el latín. Hay muchos enemigos que han tratado de aplastarlo, desaparecerlo, de quitarlo, el latín
de nuestras mentes, de nuestra práctica, de nuestro culto. Yo sé que es difícil porque sería luchar contra corriente, pero sin embargo, para entender la iglesia en su máximo, tenemos que saber el latín. Y las preguntas que nos van a calar, ¿por qué el demonio odia el latín? ¿Por qué es la lengua de la iglesia? Muchas gentes van a decir, bueno, es que, ¿qué tiene que ver? Si yo no sé latín, bueno, el demonio, todo lo que sea auténticamente sagrado, lo va a detestar. Por ejemplo, si tú al demonio le arrimas una hostia sin consagrar y le arrimas una hostia consagrada, el demonio perfectamente distingue cuál es la consagrada y cuál no. Que muchos piensan que no, si tú rimas dos hostias, una consagrada y una sin consagrar, el demonio perfectamente distingue dónde está lo sacro y dónde está lo cochino, lo sucio, lo mundano. Por eso los ataques a la iglesia, por eso los ataques al latín, por eso los ataques a los templos, por eso los ataques al crucifijo, por eso los ataques a todo lo que tenga que ver con bendito al rosario. A veces nos queremos hacer los inteligentes y de verdad caemos en la demencia total, una locura, una esquizofrenia total. Y es a veces un poco asombroso y penoso a la vez que el demonio, el rey de la maldad, nos tenga que recordar dónde está lo bueno y dónde está lo malo. Si el demonio tiembla frente a la cruz y tiembla frente al latín, es porque el latín es bueno. Aparte, tomando en cuenta que todos los padres de la iglesia, los concilios, que duda cabe, nos recomendaron el latín. Un detallito curioso que nos abre una interrogante enorme. ¿Por qué el demonio teme al latín? ¿Por qué yo no puedo aprender un poquito de latín? ¿Por qué los curas no nos quieren enseñar latín? Porque ni ellos saben. ¿Por qué se quieren perder? Quieren perder esta bella costumbre en la iglesia católica, esta bella lengua. Porque nos quieren limitar de la fuente de la sabiduría. Vean la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, está en latín. La Suma contra los Gentiles está en latín. Muchos libros originales de San Agustín son en latín. Entonces, nos quieren privar de las ciencias sagradas. Nos quieren privar de las ciencias de Dios. Y el latín es importante traerlo a la Iglesia Católica. Y el latín es importante hacer que resurja, porque es con lo que podemos hacer temblar al diablo. ¿Y por qué tiene que venir el diablo a recordarnos lo que nosotros ya sabemos? Luchemos por restaurar la iglesia, hermanos en Cristo, y sin duda, una de las formas de restaurar la iglesia es volver a incluir el latín en nuestra liturgia.